Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la vida y la verdad. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo estoy en Él. La oscuridad que me rodea, como las olas, se desvanece. Mientras viva en esta tierra, a las naciones proclamaré: Jesús es el Cristo. Hasta mi último suspiro, ante todos alabaré: Jesús el Cristo es. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la vida y la verdad. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo estoy en Él. La oscuridad que me rodea, como las olas, se desvanece. Mientras viva en esta tierra, a las naciones proclamaré: Jesús es el Cristo. Hasta mi último suspiro, ante todos alabaré: Jesús el Cristo es. Jesús el Cristo es. Jesús el Cristo es. Amén. Vamos a empezar. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a alabar a Dios con el himno Señor mi Dios. Señor mi Dios, contemplar los cielos, firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ahí me brilla el sol en su ceñir. Mi corazón me entona la canción. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Al ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro mar. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo Salvador, aquel Jesús que por salvarme vino en una cruz, sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción, cuán grande es cuán grande es cuando recuerdo se llama su presencia al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno Cuán dulce es confiar en Cristo. Cuando es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tú probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Dulce es confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra.
y la verdad. Jesucristo, 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 siempre confiaré en ti, siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Yo quiero mi precioso Salvador en la vida y en la muerte. Protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. La palabra de hoy, que se va a cumplir en nuestras vidas, la podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 1, del 1 al 14. Son versículos muy importantes que debemos de conocer bien, por lo que despacio me gustaría que todos juntos lo podamos leer. Y dice así la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Por el mundo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Muy bien, pues el título del mensaje de hoy es Luz verdadera. Luz verdadera. Jesucristo, quien es Dios, tal cual hemos leído en la palabra de hoy, Él vino a esta tierra para resplandecer esa luz, para hacer luz en nuestras vidas. Aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, nos dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, porque hemos creído en Jesucristo, somos hijos de luz. Ahora, Jesucristo, que ha venido a nuestras vidas, ha venido como luz verdadera. Por lo que os bendigo que esta semana y todos los días de vuestra vida disfrutéis de esa luz verdadera que es Cristo. Que podáis vivir una vida aferrándoos a Cristo, porque Él es la luz. A Cristo, porque Él es la verdad. Nosotros somos hijos de Dios y es verdad que a veces nos vienen dificultades. Es verdad que a veces nos tenemos que enfrentar a situaciones que no entendemos por qué, pues, vienen a nuestra vida. Incluso, no sé si a vosotros os ha pasado, pero puede que quizás en algún momento pues claméis a Dios, ¿no? Como la semana pasada, clama a mí. Claméis a Dios, Dios, ¿por qué me envías toda esta situación? ¿Por qué tengo que sufrir de esta manera?
pues no entiendo por qué tú permites esto. El Hijo de Dios no se derrumba porque la situación es difícil, no se derrumba por la dificultad, sino porque ha perdido el pacto con Dios. Dios está obrando en vuestras vidas. Tenéis que creerlo. Os bendigo para que realmente podáis tener esa fe de que Dios está con vosotros y está obrando en vuestras vidas. Y que realmente podáis creer que Dios os está preparando a través de toda situación para la evangelización del mundo. De verdad, creerlo. Y veréis que en medio de la dificultad no será la dificultad, sino será el comienzo de la respuesta. Hoy el pastor Ryu por la mañana, aquí en Corea, aquí es por la mañana en España, ha dado justo ese mensaje. La dificultad, el problema, es el comienzo de la respuesta. Os bendigo para que realmente podáis entrar dentro de ese horario de las 25 horas. Y os bendigo para que restauréis el pacto a través del culto de hoy. Dios vino a esta tierra y habitó con nosotros, hemos leído. Su nombre es Jesús y vino para ser respuesta a nuestras vidas. Vino para ser luz, para que tengáis o para que tengamos vida y para que permaneciendo en él salgamos de toda tiniebla que nos atrapaba o nos atrapa. La única forma de quebrantar la oscuridad, la única forma de salir de las tinieblas es a través de esa luz que solo Cristo resplandece. Por eso es que si no es Cristo, no funciona. Por eso, primeramente, el primer punto para esta semana que tenemos que recordar. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Tenéis que conocer bien quién es Jesús. Decimos, creemos en Jesucristo, alabamos a Jesucristo, oramos en el nombre de Jesucristo. ¿Quién es este Jesús? Tenemos que conocer realmente quién es Jesús y creerlo de verdad. Os bendigo para que podáis creerlo. Hoy en Juan 1, del 1 al 14, cuando tengáis tiempo, leerlo otra vez despacio. En estos versículos nos habla sobre quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Pues nos dice que Él es el Dios creador. No es otra persona, aquel que ha creado los árboles, que ha creado los cielos, la tierra, los animales, las personas. Dios lo creó. Ese es Jesucristo. Dios lo creó, Dios Padre. Dios es el verbo, la palabra. Como hemos leído en el versículo 1, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Qué quiere decir? Que la palabra era Dios. Y el verbo o la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y habla de que la luz en las tinieblas resplandecen. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y más abajo nos dice que Juan no era la luz, sino que vino a dar testimonio de esa luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Y después dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Ya habla de Jesucristo. Por el mundo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Vino al mundo que él creó, vino a las personas que él creó, pero los suyos no lo recibieron. Pero todos aquellos que la han recibido, vosotros, aquellos que han creído en su nombre, nos ha dado la autoridad de ser hechos, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está hablando de Jesucristo. Dios, que es el verbo, también es Jesucristo. Con su palabra lo creó todo. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Este es Jesús. Esta es la palabra de Jesús. Por eso, cada vez que yo me aferro a la palabra, ¿qué viene a mi vida? El cumplimiento de la palabra, la obra de recreación, la respuesta de las 25 horas. Como hemos leído en el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, el único Hijo de Dios, Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es Jesucristo? Él es el Dios creador, el que tiene toda la autoridad sobre la tierra. Él es el verbo, la palabra, el cumplimiento de toda palabra. Tengo que creer
que Jesús es el creador, entonces la obra de creación se levanta en mi vida. Porque creímos en Él y le recibimos como nuestro Padre, realmente fuimos hechos hijos de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Él es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que está en todos los lugares a la vez. La palabra de Dios dice, cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí en medio está Él. Hoy Dios también está en medio de este culto. Está obrando con su Espíritu Santo. Dios está en medio de toda situación. Está en vuestra casa. Está con vosotros allá donde vayáis. Él es omnipresente. Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que conoce todas las cosas. Y también es omnipotente, que todo lo puede. Por lo que creer realmente en Él. Por lo que la mayor bendición que pueda haber en nuestras vidas es aferrarnos a este Jesucristo. En Juan 10:30 dice la palabra de Dios que yo y Él, Jesús está hablando, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, teniendo claro quién es Jesucristo, que es Dios mismo, que vino a esta tierra, ¿a qué? A resplandecer la luz. ¿A qué vino? A solucionar el problema del pecado, a morir por todos nuestros pecados. ¿Y a qué vino? A enseñarnos cuál es el camino, a abrir ese camino para encontrarnos con Dios. Por eso aquel que lo ha recibido vino a darnos vida, a ser luz sobre vuestras vidas para siempre. Por eso, ¿qué es lo importante para el creyente? Primero, conocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús en vuestra vida? ¿Quién es Jesús? Tenemos que conocer esto bien. Entonces podremos entender por qué yo tengo que dar culto todos los días. ¿Por qué yo tengo que disfrutar de mi relación con Jesús? Hace un momento he tenido una conversación con una persona. Me decía, ¿no? Cuéntame lo de... Justo estábamos cenando y de postre se salió un plato con manzana. Cuéntame lo de la manzana. Lo del árbol de la ciencia del bien y del mal, me decía, ¿no? Entonces, pues es lo más importante de la Biblia. ¿Por qué? Nos habla del problema fundamental del hombre. ¿De cuál es el problema del hombre? La ciencia evoluciona, la medicina evoluciona, la tecnología se sigue desarrollando, pero el hombre sigue sufriendo. El hombre continuamente está bajo sufrimiento. Cada vez más y más está viviendo una época de problemas mentales, donde los problemas mentales se están agravando. ¿De dónde viene todo esto? Del problema de Génesis 3. En el principio el hombre estaba con Dios y era feliz. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios le dio de su espíritu. Dios en espíritu estaba con el hombre y todo estaba bien. Estaban desnudos y estaba bien, porque Dios los bendijo, porque Dios estaba con ellos. Y en el momento que comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, rompieron ese pacto con Dios. Al entrar el pecado, ¿qué es lo que ocurrió? El Espíritu de Dios los abandonó. Su estado espiritual cambió, quedaron separados de Dios. Y es por ese estado espiritual por el que el hombre empezó a sufrir. Igual que al principio estaba desnudo, pero al verse desnudo se avergonzaba. Ya las emociones, los pensamientos, Satanás atacaba a través de las emociones y pensamientos para hacerlo pensar que el problema es otro. No, es que estaba desnudo. Es que tenía miedo, por eso me escondí cuando la presencia de Dios apareció en el huerto del Edén. No ese es el problema. Antes también estaban desnudos. El problema es que estaban separados de Dios, que quedaron separados de Dios. Sus ojos fueron abiertos y empezaron a experimentar qué era el mal. Es el pecado, lo que entró a sus vidas. Desde ese momento, Satanás ya empezó a obrar atacándoles. Como son hijos de Dios, su identidad espiritual no la podía cambiar, pero en su pensamiento, con las emociones, les engañaba continuamente. Pasaron unas épocas siendo todos de las generaciones de Adán y Eva, y en Génesis 6 ya habla la Biblia de que era una época donde había maldad en los hombres. Más que llenos, los hombres ya estaban más llenos que de las cosas de Dios, estaban más llenos de maldad, del propio yo, de lo material, de lo demoníaco. Por eso Dios envió a Jesucristo, para solucionar
este problema. El hombre por sí mismo no puede hacerlo. No puede hacerlo. No comas de este árbol de la ciencia del bien y el mal, porque si de él comieres ciertamente morirás. ¿Murieron o no murieron? Físicamente no. Dios les está hablando de una muerte espiritual. Como espíritus muertos que tienen, por mucho que se esfuercen, no pueden llegar a Dios. El hombre, al ver su estado espiritual del pecado, ¿qué es lo que hizo Adán y Eva? Intentar solucionar su problema. Estamos desnudos, pues vamos a coger árboles, o sea, las hojas de los árboles y cubrirnos. Pero Dios, al ver eso, ¿qué veía? Que habían comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, que ya estaban en medio del pecado. Era el estado espiritual. Y como ellos, por su esfuerzo, no podían hacerlo, ¿qué hizo Dios? Sacrificio de sangre. Dios les cubrió con las pieles. Eso es el Evangelio. Dios les cubrió a ellos para que no estuvieran avergonzados. Eso es la respuesta de Dios al problema fundamental del hombre. Ya les estaba profetizando de la simiente de la mujer. Cristo, que iba a venir a destruir la obra de Satanás. Jesucristo es la respuesta de Dios para el hombre. Él es la luz verdadera. Aunque en el mundo parece que hay cosas buenas, están bien, estilos de vida, vida saludable, todo está bien, pero no es la respuesta al problema espiritual. El hombre, desde ese momento que quedó separado de Dios, se esforzaba, se esfuerza en buscar un beneficio de Dios, en buscar una respuesta a sus vidas. De ahí las religiones, de ahí la idolatría, pero nunca nada hecho por el hombre o por el esfuerzo del hombre te puede hacer valedor de la salvación o de llegar a Dios. Por eso Jesucristo vino y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo he dicho en la introducción, el hombre fracasa porque no disfruta de esta relación con Dios. Si de verdad yo estoy disfrutando de que Dios está conmigo, de que a través de Jesucristo estoy con el Padre, si realmente estoy viendo que Dios está obrando en mi vida, por mucho que haya turbulencias o haya algún problema, de verdad tendré la seguridad, tendré la fe de decir, está bien, Dios tiene un plan en medio de esta situación y podré esperar. El problema del hombre no es la situación, sino su estado espiritual. Os bendigo para que a través del estado espiritual siempre os podáis aferrar al pacto, a la palabra de Dios. ¿Quién es Jesús? Este Jesús es el omnipresente, está en todos los lugares, está conmigo, allá donde voy. Es omnisciente, conoce mi situación, conoce mis limitaciones, es omnipotente, todo lo puede. Puede cambiar cualquier situación, cualquier circunstancia. ¿Qué es lo importante? ¿Quién es Jesús? Yo tengo que conocerlo bien. Y ahora, ¿dónde está Jesús? La segunda pregunta de hoy. Preguntaros esto, ¿dónde está Jesús? Todos vosotros lo conoceréis bien, en mi corazón. A todos los que le recibieron. Vosotros la habéis recibido. A todos los que creen en su nombre. Vosotros habéis creído en su nombre. ¿Qué ha ocurrido? Que os ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es algo muy grande, porque como hijos de Dios tenéis bendiciones que Dios os ha dado a vosotros. Tenéis una condición espiritual que os hace disfrutar de bendiciones que los demás no pueden disfrutar. Dios está con vosotros, os guía, os protege. Cuando oráis, os escucha y os responde. Tenéis los ángeles que os están para ayudaros. Tenéis la autoridad en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, para atar a Satanás. Y tenéis la bendición de disfrutar del respaldo de los cielos. También tenéis la bendición de conquistar vuestros campos y el mundo. Sois este tipo de personas. ¿Cómo está con vosotros? ¿Cómo Jesús está con vosotros? A través de su Espíritu. Jesucristo mismo, él dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Jesús está dentro de mí y está junto conmigo. Os bendigo para que disfrutéis de esta palabra continuamente durante esta semana. ¿Quién es Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y también, ¿qué está haciendo Jesús? Conocemos quién es Jesús, qué es lo que vino a hacer. Conocemos que está en mi corazón,
Ahora, ¿qué está haciendo en mi corazón? ¿Qué está haciendo conmigo? Jesucristo está haciendo las misiones y el evangelismo. En Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Qué está haciendo Jesucristo? Está intercediendo por vosotros, aquellos que creyeron en su nombre, aquellos que le recibieron, aquellos que confiesan su nombre, aquellos que dan culto en su nombre. Jesucristo en el cielo está intercediendo por todos vosotros. Estoy seguro, muchos de vosotros ya tendréis estas evidencias. Algunos igual no os habéis dado cuenta en el día de hoy. Daros cuenta. ¿De qué? De que Dios realmente está intercediendo por nosotros. Está intercediendo en medio de toda situación. Él pone su mano sobre todo accidente. Él pone su mano sobre tu vida. Y realmente Dios está preparando su iglesia. Realmente Dios os está preparando a vosotros. ¿Para qué? Para hacer la evangelización del mundo. Os bendigo para que lo creáis. ¿Qué está haciendo Jesucristo? En Marcos 16:20 habla a los discípulos de que ellos salieron, predicaron en todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. El Señor desde el cielo, Jesucristo, os está ayudando y está confirmando la palabra con señales que le seguían. Aquel que cree en Dios, aquel que cree en Jesucristo, aquel que lo ha recibido, cuando da culto y recibe la palabra, Jesucristo desde el cielo, desde la diestra de Dios, desde el trono, ¿qué hace? Confirma la palabra en vuestras vidas, en vuestros campos. Os bendice con el cumplimiento de la palabra. Esta semana, aferraros a la palabra, luz verdadera. Cristo es luz verdadera. Y veréis cómo las tinieblas no prevalecen sobre esa luz. En el momento que yo me aferro a Cristo, en el momento que yo empiezo a creer que Cristo es la respuesta, la situación empieza a cambiar. ¿Por qué? La oscuridad se quebranta. Rápidamente somos muy engañados y pensamos que otras cosas pueden ser la respuesta, que la situación, la solución a esta situación es que cambie esta circunstancia, que cambie esto, que cambie lo otro. En el nombre de Jesucristo, orar una vez al día, quebrantando toda oscuridad, toda obra de los demonios que esté obrando en mi vida, que esté obrando en mi campo, que esté obrando en mi casa, que esté obrando en mi trabajo, que esté obrando en la escuela de mis hijos. Probar a orar. Jesucristo viene como luz. Como luz. Y en el momento que Jesucristo viene como luz, las tinieblas no prevalecen a esa luz. Hechos 16:14. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Jesucristo obra continuamente y pone en el camino a las personas que Él ha preparado para salvación, que Él ha predestinado para salvación, como hemos leído en el versículo 13. Aquellos que creen, aquellos que creen su nombre, aquellos que le han recibido, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Personas que Dios ha preparado, como cada uno de vosotros. No habéis sido engendrados por carne y sangre, por deseo de varón, sino que Dios os ha hecho nacer en esta tierra, en esta época. Dios ya os conocía desde el vientre de vuestra madre, ya sabía que ibais a nacer y Él es el que vino a buscaros. Sois engendrados de Dios, por parte de Dios. Desde un principio, Dios os ha llamado y os ha dado la salvación. Y ahora, estando junto con vosotros, Él sigue obrando a través de vuestras vidas, para que su plan y su voluntad se siga cumpliendo. Os bendigo para que siempre lo creáis y siempre lo veáis. Pablo fue a esta región y predicando el evangelio, el Señor abrió el corazón de Lidia. El Señor tocó el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y pudiera recibir el corazón. Ese fue el comienzo de una iglesia. En Hechos 8:29, el Espíritu dijo a Felipe,
acércate y júntate a ese carro. El Espíritu de Dios habló a Felipe para que se acercase y se juntase a ese carro donde estaba el eunuco, el etíope, para que le pudiese hablar el Evangelio. Al acercarse al carro, vio que ese etíope estaba leyendo las Escrituras, pero que no lo entendía. Un sabio, una persona que podía influenciar a toda una nación. A través de ese etíope comienza el cristianismo en toda África. Y hoy día, además de Etiopía, muchas otras naciones en África son cristianas, al 98%. ¿Por qué? Por este etíope. El encuentro de Felipe. Que Felipe, el evangelista Felipe, tuvo con este etíope. Un encuentro nada más. Y cambió la historia de África. El ángel de Dios, el Espíritu de Dios, le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Dios, Jesús, se está moviendo siempre. ¿Hacia dónde? Hacia la evangelización del mundo, hacia el evangelismo, hacia las misiones, hacia el predicar esta luz verdadera. ¿Por qué Él vino? Para ser luz verdadera, para quebrantar la oscuridad, para hacer respuesta a la vida del hombre. Juan vino antes que Jesús para testificar de que Él venía. Y hoy día Dios obra y cumple su palabra para que continuamente testifiquemos que Él es la respuesta, porque realmente lo es. Hoy tenemos que recordar, resumiendo, ¿quién es Jesucristo? Él es el profeta, el sacerdote y el rey. El profeta que me guía a Dios, es el único camino a Dios. Fuera de Él no es Dios. Él es el sacerdote. A través de su sacrificio, toda la maldición generacional, toda maldición y condenación del pecado es quebrantada de una vez en mi vida. Él es el verdadero rey, que rompió toda cadena y autoridad de Satanás que me atormenta, que me atrapa, toda tiniebla, toda oscuridad. Aun creyendo en Jesucristo, si yo no confieso esto, sin darme cuenta, Satanás utiliza las situaciones o las cosas que me van ocurriendo. Y en mi pensamiento y en mi corazón me intenta engañar. ¿Por qué? Satanás no quiere que disfrutéis del Evangelio. Satanás no quiere que disfrutéis de Cristo. No quiere que disfrutéis de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el momento que disfrutáis, sabe que os vais a levantar. Entonces Satanás va a impedir que tengáis victoria en el culto, que tengáis victoria en vuestros tiempos de oración. Él obra, ¿para qué? Para que seáis engañados y no crezcáis en fe, para que no lo creáis. ¿Cómo tú vas a ser hija de Dios? Y mira tu situación, mira por lo que tú estás pasando. Ese es el pensamiento de Satanás. Ah, mira, ya has hecho esto, ahora Dios te va a castigar. Ese es el pensamiento de Satanás. Jesucristo vino para ser luz verdadera sobre vuestras vidas. ¿Dónde está ese Jesús? Ese Jesús que lo puede todo, que lo conoce todo, que está en todo lugar. Está en mi corazón. Creerlo esta semana. Dios está conmigo. Porque Dios está conmigo, todo lo puedo. Porque Dios está conmigo, está bien. Porque Dios está conmigo, tendré la respuesta y la victoria. Os bendigo para que lo podáis creer. ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Por qué Dios ha solucionado todos mis problemas? ¿Por qué Dios me ha dado la salvación? Para que ya no me preocupe por ello. Y ahora, así como disfruto de que Dios está conmigo, pueda vivir solo por una cosa, para que Él siga obrando a través de mí, para que esta luz esté llegando a todas las naciones. Conclusión. En el momento que descubrís esto, se levantan los milagros. El nombre de Jesús. No es cualquier nombre. Es un nombre sobre todo nombre. Delante del nombre de Jesús, toda rodilla del cielo, de la tierra y del infierno se arrodilla. Filipenses 2:10. No es cualquier nombre. Cualquier persona que cree en este nombre, sin importar de dónde viene, sin importar su pasado, sin importar de dónde ha salido, cualquier persona que cree que Jesucristo le puede dar la salvación, cualquier persona que cree lo que Jesucristo hizo, cree en este nombre y lo recibe, se vuelve hijo de Dios.
No hay nada en esta tierra, en este mundo, que pueda dar la salvación. Solo el nombre de Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesucristo. No es cualquier nombre. Tengo que creerlo. El nombre de Jesucristo. Y también la bendición del culto. Restaura el culto verdadero. En el nombre de Jesucristo, cuando doy culto, ¿qué ocurre? En el nombre de Jesucristo, cuando oro, la oscuridad, las tinieblas, es quebrantada. Vivimos en una época donde te persiguen si confiesas solo el nombre de Jesucristo. Vivimos en una época donde te miran mal si dices que creo en Jesucristo. Una época donde te persiguen o te condenan, como en Rusia, si confiesas que en el nombre de Jesucristo puedes recibir salvación. En Corea del Norte no hay Navidad. No saben lo que es. No hay nacimiento de Jesús. El presidente actual de Estados Unidos, Biden, cuando fue nombrado como presidente en el evento oficial, en Estados Unidos tienen por costumbre de invitar a pastores importantes para que oren por el presidente de Estados Unidos en el nombramiento. Pues en el nombramiento de Biden, esos pastores, esos religiosos, no sé si puedo llamarlos pastores, aunque por nombre o título lo son, hicieron su oración. Y en vez de orar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, oramos en el nombre de todos los dioses. Está en internet. Así oraron y así hicieron su oración. Después de acabar, bendice a esta nación, bendice al presidente que va a empezar, necesitamos de tu ayuda en el nombre de Jesucristo, deberían decir. En el nombre de todos los dioses, en el nombre de todas las religiones. En el nombramiento del presidente de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una cultura cristiana evangélica. Es un país que tiene un día marcado en el calendario oficial de la nación, donde toda la nación ora por la nación y por el presidente. El día de la oración. Lo tienen marcado. Y este año, en el nombre de todos los dioses, han orado así por el presidente. Ya desde hace unos años atrás, no digamos más Christmas, Merry Christmas. Porque en la palabra Christmas está Christ, que es Cristo, y más, que es culto, culto a Cristo, como yo expliqué en el culto de Navidad. Ya no digamos Merry Christmas, digamos felices fiestas. Que no se proclame el nombre de Jesucristo. Vivimos en una época donde no se puede hablar del nombre de Jesucristo, donde te persiguen si hablas de solo Jesucristo. De verdad, existen los demonios. De verdad, la oscuridad obra. Las tinieblas están ahí. Tenéis que creer en esto. ¿De qué sirve creer en Jesucristo si yo realmente no creo el problema fundamental del hombre? Yo en mi vida he encontrado la razón por la que tengo que creer en Jesucristo al descubrir el problema espiritual del hombre, de que es uno. Es un único problema. Y porque es una única respuesta, es que yo creo en Jesucristo. Y es que yo confieso que Jesús es el Cristo. Es que yo predico que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque solo hay un nombre. Cristo, el Mesías, la promesa de Dios, es solo uno. Ese es Jesús. Yo no he oído Mohammed Cristo, ni he oído Buda Cristo, ni he oído Sócrates Cristo. Gente que ha influenciado en el mundo, que ha hecho cosas grandes en el mundo, en la sociedad, pero ninguno es Jesucristo. Solo Jesús es el Cristo. No es cualquier nombre. De verdad, creer que en el nombre de Jesucristo la oscuridad, las tinieblas, es quebrantada. Los demonios se van solo en ese nombre. Mi enfermedad puede ser sanada. Entonces tendréis también la razón de dar culto a Dios. Si no dais culto en el nombre de Jesús, las tinieblas continuamente siguen obrando.
están obrando y siguen obrando. Si no oramos en el nombre de Jesús, si no damos culto en el nombre de Jesús, continuamente las tinieblas cubren nuestra nación, cubren nuestras siguientes generaciones y más los alejan de Cristo, los alejan de Jesús. Satanás te atrapa en tu pensamiento y la oscuridad no es quebrantada. Por eso, de forma especial, conociendo quién es Jesús, conociendo dónde está Jesús y lo que Él vino a hacer, os bendigo para que tengáis una semana donde proclaméis el nombre de Jesús y restauréis el culto verdadero en vuestras vidas. Creer en vuestro respaldo en Jesús, creer en su nombre, creer que el Espíritu Santo está con vosotros, que obra y que os guía, que los ángeles están alrededor vuestra, ayudándoos, y que la oscuridad es quebrantada en el momento que confesamos y proclamamos el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque hoy, en el nombre de Jesucristo, estamos reunidos dándote culto. Que sea el culto donde toda la oscuridad que esté obrando en nuestras vidas, en España, en nuestros campos, sea quebrantada. Que sea el culto, Señor, donde nuestro título de oración recibe la respuesta. Que sea el culto, Señor, donde el cumplimiento de tu palabra viene sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Tendremos la bendición sacerdotal también. Señor, que en mi vida yo pueda siempre gozar de Emmanuel, mi pensamiento, mi forma de actuar, haz que todo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo de pasado y mi verdadero yo a mi desespero, el deseo de Dios está Y en estos momentos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas. El gran amor de nuestro Dios Padre, la obra, la llenura y la comunión del Espíritu Santo, esté sobre todos aquellos que están bajo la luz verdadera, aferrados al nombre de Jesucristo. Sobre todo aquellos que quieren tener la victoria confesando el nombre de Jesucristo, sobre sus campos, sobre sus hogares, sobre sus siguientes generaciones. Que estas bendiciones estén junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén.